leer. En cambio, usted ¿De la qué estás pega. hablando, güey? Pero Su no, subrayar está Realmente no. recagado, güey. amémonos. Subrayar es re bueno. Me tocó- Obvio que no, resaltar es re bien. O sea, Pero la pues verdad no. resaltar, pero no quedarte solo con el resaltado, sino también No, Ah, pues, no, pues obviamente que no. sigamos. María del Mar dijo que no apuntaba. Ya, Yepes, Yo tampoco te apunto. apunto. A ver, muchachos, escúchenme. Bueno, me toca volver a empezar la grabación, habla todos otra vez. Nada. Bueno, ya que tocan el tema, hablemos un poquito de lectura, porque con ella van a leer bastante. Subrayar sí es muy importante, es fundamental, de hecho. Pero en algo tiene razón Juan Sebastián, y es que uno no se puede quedar con la subrayada porque la subrayada no va a hacer nada con tu vida. Entonces, a menos de que vayan a volver a visitar el texto, pues como que subrayar no sirve de mucho. La mejor técnica, y bueno, aquí empiezo un poquito de tutoría con ese tema porque pues la vez pasada no lo traté. Mm, la mejor manera para leer textos académicos, especialmente textos densos como estos, es tratar de pensar y reflexionar sobre el texto mientras van leyendo. Porque la idea de esto es que ustedes, mediante vayan avanzando en el texto, vayan encontrando cuáles son esos elementos y cuáles son esos conceptos que son tan relevantes para el texto y que justamente ustedes van a poder ir encontrando porque justamente la narración y la manera en que escribe el autor va a dar cuenta de cuáles son esos conceptos más importantes que los demás. Entonces, mediante ustedes vayan leyendo, la idea es que ustedes sean como, bueno, traten de pensar sobre el texto, porque lo que sucede mucho es que uno está leyendo y se va y empieza a pensar en otras cosas. Y en esto hay dos cosas súper importantes que tienen que saber. Primero que todo, eviten al máximo leer en voz alta, porque leer en voz alta, pues primero que todo, los retrasa un montón de tiempo, pero segundo, el tiempo que o sea, el tiempo que los ojos tienen para leer como una determinada cantidad de texto y el tiempo que se demora su garganta, pues sus cuerdas vocales vocalizando todo ese texto, va a hacer que haya una disparidad. Entonces ustedes están hablando y los ojos ya acabaron de leer. Y como ya acabaron de leer, pues los ojos se van a aburrir y eso va a llevar a que se desconcentren. Entonces la idea es que traten de leer pues sin voz, es más, y algo muy natural que nos pasa mucho a todos es que cuando leemos subvocalizamos, entonces como que no leemos en voz alta, pero sí es como así, y van como hablando así como murmurando, y eso también es regular porque sucede lo mismo. Entonces la idea es que, bueno, hay varios ejercicios para eso, el principal es como que intenten hacer como un hum mientras que van leyendo, para que se concentren en los ojos y para que los ojos sean los que estén prestando más que toda atención. Entonces, como que mediante van leyendo, van haciendo un sonido con su garganta, que es un sonido, pues, X. Eso, y mediante vayan avanzando en el texto, piensen en él, o sea, digan como, bueno, esto se relaciona con esto, ese es el concepto más importante, la definición de este concepto es esto. Yo aquí veo que al principio él me hablaba, bueno, por ejemplo, en este tema, yo veo que él lo que está haciendo es simplemente desglosar su descripción del derecho. Entonces, en ese sentido, como que hay que encargarse de retomar los elementos más importantes en la cabeza. Obviamente, uno tiene que ser realista con su tiempo y saber que por más de que a uno le encantaría, mentira, a uno no le encantaría, por más de que uno quisiera dedicarle mucho tiempo a los textos y como sentarse y escribir resúmenes, escribir páginas de análisis e interpretación sobre los textos, pues el tiempo nunca va a alcanzar y pues tampoco es como que no tenga muchas ganas de hacerlo, menos algunos textos. Entonces, pues lo ideal es que hagan un resumen y me pongo de ejemplo, porque pues bueno, por algo soy tutor, así, un resumen así sencillito, pero la idea es que eviten copiar y pegar y eviten copiar directamente porque es muy fácil copiar sin entender. Y bueno, eso a mí personalmente me pasa muchísimo, que estoy como literalmente copiando las diapositivas que tiene el profesor y pues no entiendo, o sea, como que ni siquiera leo qué está ahí, solamente copio. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo más usar computador como frío, que usar notas, pues escritas, porque uno puede ir más rápido. Pero las notas escritas tienen una ventaja muy grande y es que cuando uno escribe, y eso lo dice mucho Liliana, de hecho, cuando uno escribe se acuerda lo que dice, se acuerda lo que escribe porque ella lo explica como la relación entre el cerebro y la mano te obliga a que extiendas todo el proceso y entonces así, cuando haces los movimientos con tu mano, estás pensando lo que estás escribiendo. Bueno, en fin, tiene razón, en el sentido de que efectivamente pues es muy útil uno escribir, pero pues lo que les digo,
la otra cosa que yo hago mucho y que, bueno, me encontré un par de fichitas por ahí y pues simplemente hago como unas fichas así, son unas carticas de papel literal diminutas y simplemente hay como retomar lo más importante y eso te obliga verdaderamente a resumir. Y en ese mismo sentido, como Liliana es una profesora de textos, hacer uso, pues tienen que ser conscientes de cómo aprenden ustedes mejor. Entonces, si ustedes aprenden mejor viendo cosas, pues lo ideal es que hagan resúmenes y que hagan como fichas que sean bastante gráficas. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que yo soy como, si por ejemplo me tengo que aprender unas características, yo soy como, hago un dibujo, pues un dibujo, hago como un esquema y en el esquema soy como, tal característica es tal, así, y es como, no, yo en la esquina derecha de mi papel tenía una palabra, cuál es que era, y así me voy acordando. Hay personas que son más auditivas, que funcionan como escuchando las cosas, y a esas personas les sirve mucho que les expliquen los temas, eso pues les es muy útil, también les es muy útil explicar ellos mismos los temas, si son súper hardcore, pueden grabarse y escuchar sus cosas mientras duermen, pero bueno, pues a menos de que quieran tener pesadillas, no lo recomiendo. Hay personas que son kinestésicas, que son personas que funcionan muy bien a través de las sensaciones y del tacto. Y pues algo que yo recomiendo mucho es, por ejemplo, cuando estén tratando de aprenderse algo, de entender algo, toquen, perdón, toquen elementos con texturas distintas. Entonces, por favor, con postura. No sé, bueno, que ustedes se imaginan. Otro sistema que yo recomiendo mucho es observar cosas. Por ejemplo, bueno, ya que tengo muchas maricadas por acá, digamos, la manera en que yo me aprendí las obligaciones para el colombiano era colocando elementos en mi cuarto. Ese no es mi cuarto, pero no importa. Entonces, tipo, la cajita de Copitos Johnson que está acá es un elemento específico, esta caja es otra, el control es otra, el portapapeles, bueno, esta vaina es otra cosa, y así poco a poco ustedes como que bautizan diferentes elementos y dicen como, no, por ejemplo, la caja de Copitos Johnson, pues no sé, es Kelsen, el control es escuela, y así poco a poco, si lo colocan en una organización determinada, que ustedes mismos sean conscientes de ella y que sean capaces de reconocer, cuando lo vayan viendo se van a ir acordando de esos elementos y cada vez que lo vean van a pensar en eso y eso les ayuda mucho a recordar las cosas. Otra técnica que también recomiendo es caminar. Hablar caminando, pues personalmente a mí me sirve un montón. Cuando yo tengo que, pues por ejemplo, las tutorías, yo soy súper loco de mente y lo que yo hago es que generalmente estoy caminando en mi casa cuando estoy solo y estoy como explicando el tema. ¿Por qué? Porque uno, yo soy una persona que en mi cabeza tengo como pensamientos abstractos y para poder como materializarlos tengo que hablarlos. Entonces, por eso ustedes ven que yo hablo, pues no hablo lento, pero como que hablo como pausado, tratando de pensar bien y de encontrar las relaciones lógicas entre las cosas, para así, pues, como plantearlo de manera correcta. Y otra cosa es que esta técnica de bautizar lugares o bautizar elementos también funciona caminando. Entonces, digamos como si ustedes tienen, por ejemplo, si ustedes llegan a su casa, digamos que fueron a sacar el perro y, perdón, y llegan, la puerta es tal cosa, la cocina es tal otra, no sé, el comedor es este elemento, el sofá es tal elemento, y bueno, así van como bautizando cosas y así te recuerdan muy bien. Y eso es como la pequeña nota informativa para ustedes. Y pues, en general la lectura tienen que hacer de manera consciente. ¿Y a qué me refiero con conciencia? Me refiero a que sepan de qué están leyendo, por qué lo están leyendo y cómo lo están leyendo. Y hacerse preguntas mientras que están leyendo, pues es muy útil. Y en general anotar las preguntas y tratar de colocar en sus palabras lo que van aprendiendo. Pero bueno, ahora sí ya procedamos después de esto. Espero lo apliquen y me cuenten si les sirve o no. Pues estábamos viendo escuela, estábamos viendo cómo ese señor se encarga de llevarnos a una descripción del derecho que es bastante interesante porque es capaz de recoger diferentes problemáticas y diferentes cuestiones que son propios al abogado y son propios al jurista. Habíamos visto que la descripción del derecho, primero que todo, parte de la premisa de que el derecho es un fenómeno. Y cuando hablamos de que es un fenómeno, hablamos primero que todo que tiene una naturaleza que es observable. Estamos hablando de que el derecho es estudiable, de que el derecho se manifiesta en una serie de formas que
podríamos determinar y que en general esto, pues les voy como complementando un poquito pues, con otras cosas que yo he visto, y es que el derecho se va a manifestar en 3 dimensiones principalmente. En una dimensión fáctica, es decir, en los hechos, donde vamos a ver situaciones y momentos en nuestra vida diaria donde vamos a ver directamente la intervención del fenómeno jurídico. Y va a ser muy interesante porque, por ejemplo, uno de los elementos y una de las cosas de aprender significa ser tan consciente del conocimiento que uno es capaz de verlo en todo lado. Entonces, esto quiero que lo piensen de la siguiente manera. Cuando ustedes les enseñan geometría en el colegio, y cuando a mí me enseñaron geometría en el colegio, por más de que yo sea absolutamente nulo para las matemáticas, nos damos cuenta de que en realidad tenemos la capacidad de reconocer las figuras geométricas en el mundo que nos rodea y somos capaces de nombrarlas. ¿Y por qué somos capaces de nombrarlas? Por el simple hecho de que nos han enseñado cómo se llaman y nos han enseñado una serie de características fundamentales que nos permiten entender verdaderamente qué es. Entonces, cuando yo veo, por ejemplo, la materia que tengo enfrente, pues yo sé que es un rectángulo. Entonces, en ese sentido, esos elementos que nos hemos inventado nosotros los seres humanos para designar diferentes elementos, es una manera de materializar los fenómenos que estudiamos y los fenómenos que aprendemos en general, porque al fin y al cabo las matemáticas también son un fenómeno. Ahora, ¿son observables? No, no exactamente. Pero lo que sucede con el derecho es que al ser un fenómeno tan eminentemente humano y que busca pues, principalmente reglar las relaciones intersubjetivas entre otros seres humanos, pues nos vamos a dar cuenta, pues ustedes van a dar cuenta mediante van avanzando la carrera y ahora mismo ya se pueden ir dando cuenta con civil personas, que reconocemos determinados conceptos jurídicos en nuestra vida diaria. Entonces, por ejemplo, yo el grupo de la mañana les estaba diciendo como piensen en el hecho de que yo puedo abrir una llave y por la llave sale agua. Eso sí, efectivamente es gracias a un sistema de acueducto, pero la posibilidad que yo tengo de lograr eso no es solamente gracias al sistema de acueducto que se ha implementado y que viene de los romanos, sino que en realidad es gracias a que hay una serie de normas jurídicas que han permitido, y que no solamente han permitido, sino que han obligado al Estado a que funcione de tal manera que nos satisfaga esa necesidad del acceso a agua potable. Entonces, en ese sentido, vamos viendo el concepto de servicio público, que es a lo que quiero hacer referencia aquí. El concepto de servicio público es como esta idea de que hay necesidades fundamentales y esenciales al ser humano y que el Estado está en la obligación de suplirlas. Entonces, esas necesidades tienen una característica y es que son principalmente universales, todos las tenemos. Entonces, los servicios públicos buscan justamente satisfacer esa clase de necesidades y en este caso podemos hablar del servicio público de agua potable, que es bastante lucrativo. Y sí. Entonces, justamente el fenómeno jurídico puede ser percibido, puede ser observado y puede ser estudiado. Sin embargo, algo muy importante y es que el derecho hablamos de que es un fenómeno cultural. Y cuando hacemos referencia a la cultura, si bien hablar de cultura es un concepto bastante complejo y que entraña muchas dificultades en general, pues nos podemos ir dando cuenta de que en gran principio lo que se opone a la cultura es como lo bárbaro, es como lo animal, aunque bueno, eso también está en discusión. Pero de forma general, la cultura hace referencia principalmente a todo lo que es producido por el ser humano. Y el derecho cae en una categoría muy especial de elementos culturales y de herramientas culturales porque el derecho no solamente es creado por el ser humano, sino que además es utilizado para regular al mismo ser humano. Entonces ahí vimos que hablamos de diferentes elementos y que dentro de la constitución del derecho y dentro de la creación del derecho hay una serie de fines que son planteados y hay una serie de funciones que son utilizadas para alcanzar esos fines. Entre los fines que encontrábamos la vez pasada era la paz y el orden, la seguridad jurídica y la justicia. Y justamente terminando este concepto de justicia, quisimos estudiarlo ya en profundidad con la perspectiva de Rawls, Bobbio y Hart. Nos quedamos ahí, eso sí me acuerdo. Entonces ya volviendo a hablar de cultura, pues nos damos cuenta de que efectivamente es bastante complejo y pues prácticamente nos dificultamos la vida cuando hablamos de cultura, porque la cultura en sí también tiene una serie de concepciones y de diferentes formas de definirla que al intentar integrar este elemento cultural del derecho, pues no hace nada más que complicarnos el trabajo, básicamente. Pero bueno, siguiendo con la definición de escuela, hay un elemento súper importante que es el elemento normativo. Y resulta que este elemento normativo hace referencia a que hay una dimensión dentro del derecho que es esta dimensión de las normas.
¿Y por qué hablamos de normas? ¿Y por qué hablamos en general de una dimensión normativa? Porque es que resulta que aquí tenemos que hacer un pequeño stop, una parada, por así decirlo, para estudiar la manera en que el derecho funciona. Porque resulta que el derecho funciona a través del lenguaje. Y es una cuestión bastante peculiar, porque es que nos damos cuenta de que por más de que los abogados hablemos un idioma distinto al de las personas, al de los demás mortales, en general en realidad hacemos uso del mismo lenguaje y hacemos uso del mismo lenguaje natural. Entonces, cuando yo me refiero al lenguaje natural, hago referencia a este concepto de una herramienta que se ha constituido y se compone principalmente de diferentes palabras, de diferentes, por así decirlo, componentes. Y lo más importante del lenguaje son las palabras, porque es que la manera en que el lenguaje funciona es que se encarga de designar una serie de cosas a través de una palabra. Pero hay un problema con el lenguaje, y es que de por sí el lenguaje nace y es naturalmente limitado. El lenguaje nace y, y se tiene que enfrentar ante la realidad de que no puede ser tan exacto como quisiera ser. Entonces, bueno, aquí quiero que hagamos un pequeño stop también a reflexionar al respecto de por qué el lenguaje que utilizamos no hace distinciones en diferentes elementos. Por ejemplo, porque yo tengo un perro, se llama Hermes, es un pomerania. Hermes, él es un perro muy alegre y la gran pregunta de por qué Hermes sigue siendo un perro a pesar de que la luz le esté dando de otra perspectiva. ¿Por qué es el mismo perro? O sea, ¿y por qué estoy en la obligación de designarlo como de esa manera tan general, que es un perro? Entonces, el lenguaje resulta bastante complicado porque no puede dar cuenta de todas las particularidades del objeto que se busca estudiar. Entonces, el lenguaje de por sí adolece de varios problemas, como ya les estaba comentando, y son tres principalmente. No sé si ya los vieron, probablemente. La ambigüedad, la vaguedad y la emotividad. ¿Los han visto? No. Bueno. El lenguaje que utilizamos pues es súper importante porque es que cuando hablamos de derecho hablamos de lenguaje obligatoriamente y si pensamos cómo logramos que a alguien le valgan los derechos a través del lenguaje, cómo nos presentamos ante un juez a través del lenguaje, cómo desarrollamos normas, cómo se plantean las normas, cómo aparecen las normas a través siempre del lenguaje. Y entonces el lenguaje es una herramienta muy interesante porque justamente nos damos cuenta de que él tiene diferentes funcionalidades. Él puede funcionar de muchas maneras. Entonces, el lenguaje que yo uso para leer escuela, o bueno, el lenguaje del cual escuela hace uso, no es el mismo lenguaje del que hace uso, digamos, Goethe, cuando hablamos de Fausto. Entonces, son diferentes elementos porque resulta que Goethe lo que hace con su lenguaje no es lo mismo que hace escuela, y parece muy lógico, pero por más de que sea lógico, solemos olvidar esa realidad. Entonces, dentro de este abanico de funciones que tiene el lenguaje, encontramos, por ejemplo, la función descriptiva, que sirve principalmente para describir diferentes elementos. Entonces, si yo quiero describir el control que tengo acá, pues yo digo que es rojo, que tiene botones blancos, algunos botones son verdes, etc. Pero entonces también hay una dimensión narrativa que sirve para narrar hechos, situaciones, vivencias, como por ejemplo lo hace Goethe en Fausto, aunque pues es un poema. Pero en general los usos del lenguaje son bastante diversos, pero nosotros hacemos uso de un tipo de lenguaje específico que es el lenguaje prescriptivo. Y ese lenguaje prescriptivo lo que busca primero que todo es dirigir la conducta humana y es indicarnos cómo debemos actuar. Porque cuando se ha instituido el derecho, y como bien lo indica el texto de Liliana, nos damos cuenta de que el derecho tiene una funcionalidad principal y es lograr como una cooperación social, es lograr que haya paz entre todos nosotros, porque nos encontramos en unos grupos que se han ido incrementando en población y en ese mismo sentido necesitamos un mecanismo que logre asegurar que todos nos comportemos de una manera adecuada. Pero bueno, pues ya el texto de Liliana entra más como en los orígenes de cómo entra el derecho, pero entonces, cuando hablamos de prescripciones, hablamos de que el lenguaje produce un tipo específico de término lingüístico. Es decir,
el lenguaje produce muchas cosas. El lenguaje produce oraciones, el lenguaje produce preceptos, el lenguaje produce definiciones. Pero a nosotros lo que más nos interesa en tanto que abogados y en tanto que estudiantes de derecho son las prescripciones. Esas prescripciones tienen una función muy especial y como ya se los dije y como ya se pueden imaginar, es dirigir la conducta humana. Y las prescripciones son el género. O sea, imagínense que... ¿cómo es? Sí. Sí, las prescripciones son el género. Yo puedo hablar de perros y cuando entro en profundidad puedo hablar de especies. Entonces yo hablo que hay un gran danés, un labrador, un golden retriever, un pomerania, un yorkie, lo que sea. Entonces hablamos del género, que es la prescripción, pero dentro de la prescripción encontramos diferentes especies y, por ejemplo, encontramos las normas. Y en ese sentido, las normas son esa herramienta lingüística de la que hace uso el derecho y su principal aliado. Porque en un principio las normas funcionan simplemente, el derecho funciona simplemente a través de normas y no se ha abierto la posibilidad a valores o a principios, sino simplemente a nuestras normas. Entonces nos damos cuenta de que este fenómeno jurídico está compuesto principalmente por normas, es decir, por prescripciones, es decir, por una entidad lingüística que busca dirigir la conducta humana. Pero entonces es complicado porque la teoría de la norma va un poquito más allá y resulta que lo que yo, no tengo mi código acá, pero lo que yo veo, por ejemplo, este cuento está como malo. Bueno, eso ustedes lo van a ver, ¿no? O ya lo vieron, la consanguinidad. Cuando yo estudio esa norma, por ejemplo, el artículo 35 del Código Civil, pues nos damos cuenta de que podemos diseccionar la norma. Y hay diferentes elementos de la norma. Entonces encontramos, por ejemplo, la prescripción en general. Pero también encontramos el enunciado normativo, encontramos la norma en sí, encontramos la interpretación. Entonces, estas cosas que vemos en el Código Civil, estas cosas que vemos en los códigos y en las leyes en general, es importante diferenciarlas porque es que resulta que la norma no es en sí lo que está en la ley, sino que la norma es el significado que tiene esa oración que está en la ley. Entonces, ¿por qué hablamos de que es un fenómeno normativo? Primero que todo porque está compuesto de normas y segundo porque esta palabra normativo tiene, por así decirlo, un significado que significa que busca dirigir la conducta humana, prescribir, decir qué hacer en general. Y bueno, pues aquí lo que digo, las normas han sido estudiadas plenamente y se han desarrollado muchas teorías al respecto. Es difícil determinar qué es una norma porque, bueno, pues, o sea, no estoy muy de acuerdo con esa frase de decir que no, es difícil determinar qué es una norma porque, pues, en realidad, pues, una norma es una prescripción. Entonces, en ese sentido, pues, no es tan difícil saber qué es la norma. Pero de manera general, pues, bueno, ahí ya se lo imagino. Siguiendo con la definición de escuela, vimos que es un fenómeno cultural de carácter normativo, porque, pues, ya lo sabemos, sustentado en el lenguaje, y pues obviamente eso representa el problema que les conté ahorita. El lenguaje tiene una serie de problemas por default, por nacimiento. O sea, el lenguaje es como ese niño especial, básicamente, que nace con problemas. Entonces, en ese sentido, pues hacer uso del lenguaje pues representa hacer uso de los mismos problemas de los cuales se encuentran. Dime, Felipe. Ven, en el texto no inicia diciendo que es de carácter preferentemente normativo, o sea... Sí, claro. Claro. Sí, es una parte preferentemente normativa. Sí, porque es que efectivamente resulta que el derecho no solamente tiene normas, y a eso voy. La teoría contemporánea del derecho nos ha llevado a entender el derecho como un ordenamiento, como una bolsa. Entienden el derecho como una bolsa. Y en ese ordenamiento metemos muchas cosas, principalmente normas, que es pues de lo que está compuesto fundamentalmente el derecho. Pero si nos volvemos un segundito a esto del Código Civil, miren esto. Llámese infante o niño, todo el que no ha cumplido 7 años, impuber, el que no ha cumplido 14 años, adulto, el que ha dejado de ser impuber, mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 21 años. Bueno, este no es un buen ejemplo porque el uso de este verbo, llámese, significa que te está imponiendo una obligación pues, de denominar a estas personas de tal forma. Pero, este paréntesis con sanguinidad.
Parentesco de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un mismo tronco o raíz o que están unidas por los vínculos de sangre. Entonces, en ese sentido, aquí no me están dando una norma, o sea, aquí no me están diciendo haz esto o haz otra cosa, no me están dirigiendo la conducta, me están simplemente definiendo. En ese sentido, el derecho ha crecido para prácticamente intentar crear su propio lenguaje técnico. Porque así como los ingenieros, los médicos, los químicos, los biólogos, los matemáticos, tienen su propio lenguaje y hablan de una determinada manera, pues entonces nosotros los abogados nos hemos antojado, básicamente, y hemos querido también poder hacer uso de un lenguaje distinto. Cuando en realidad olvidamos que lo más relevante dentro de nuestra práctica jurídica práctica legal, es que todas las personas deben tener acceso al derecho. Y el derecho es de libre acceso, o sea, el cartón de abogado, pues, no, bueno, en fin, no, yo no creo que no debería ni siquiera existir, pero pues bueno, en fin. Pero en ese mismo sentido, el derecho está compuesto por varias piezas, porque es que podemos hablar de que existen valores, de que existen principios, pero también podemos hablar de que dentro del mismo derecho encontramos simples descripciones, simples definiciones. Entonces, siguiendo con ese tema, hablamos de que cuando hablamos de un fenómeno cultural es necesario y es imperativo que exista un objetivo para su creación. Necesitamos sí o sí que cuando creamos el derecho lo creemos con algo en mente. Y dentro de esos fines ya habíamos visto que encontrábamos estos. Pero resulta que hay que saber diferenciar entre función y fin. Porque la función es la tarea que cumple, es decir, la función es lo que hace el derecho, y el fin es el objetivo de la función, o sea, ¿qué está detrás de la función? ¿Por qué llevamos a cabo esa función? Entonces, en ese sentido, hablamos de que la función es qué hace y el fin es para qué lo hace. ¿Cuál es el objetivo detrás de su acción? Y bueno, aquí hay algo bastante importante que podemos entrar un poquito a hablar de la norma, y es que, como ya habíamos dicho, pues el derecho es preferentemente normativo y por tanto su principal composición son las normas. Y dentro de esas normas vamos a encontrar 3 clases de normas específicas que son de obligatorio conocimiento por ustedes. Los mandatos, las obligaciones, las prohibiciones y los permisos. Entonces, resulta que la norma puede servir de diferentes maneras. Y si nos damos cuenta, estas diferentes funciones de la norma tienen en mente un fin específico. Y cada norma va a tener un fin específico del cual nos podemos dedicar a estudiar norma por norma cuál es el fin detrás de ella. Pero en sí, la norma va a tener la función de mandar, prohibir o permitir. Entonces, cuando hablamos de las obligaciones, hablamos de que el derecho puede imponer sobre nosotros unas cargas. El derecho está en la posibilidad de, a través de sus normas, decirnos cómo debemos actuar sí o sí. El derecho también está en la capacidad de producir unas normas que nos prohíban una determinada acción. Y por tanto, el derecho nos dice, no puedes actuar nunca así, so pena de que te imponga algún tipo de sanción. Y el derecho también te puede permitir ciertas cosas. Pero ¿cuál es la diferencia entre permitir y mandar o prohibir? Que cuando estamos hablando de permitir, estamos hablando de que te otorga una facultad. Te está diciendo, podés hacerlo. No estás en la obligación de hacerlo y tampoco lo tenés prohibido hacerlo, pero queda a tu disposición, queda a tu decisión determinar si vas a hacer uso de esta facultad o no. Y en ese sentido hay 2 tipos de permisos positivos y permisos negativos. Permisos positivos son aquellos que nos dan la facultad para hacer algo. Permisos negativos son los permisos que nos dan la facultad para no hacer algo. ¿En qué sentido? Yo puedo tener la facultad de no demandar a mis papás. O sea, es una facultad que yo tengo. Yo puedo demandarlos, así como puedo no demandarlos. Entonces, en ese sentido, es una facultad porque si, por ejemplo, o sea, pues se tiene que cumplir una serie de requisitos para poder demandarlos, obviamente. Pero, en general, yo cuento con esa posibilidad de no hacerlo.
y por más de que se cumplan los requisitos para que mi demanda sea procedente y para que de pronto la sentencia me dé la razón, pues yo sigo en la posibilidad de no hacerlo. Entonces, esos son los puntos negativos. Sí. Pues, dentro de las funciones del derecho, y hay que diferenciar, o sea, seamos muy enfáticos en que el derecho no es únicamente normas. Y como no es únicamente normas, las funciones del derecho no son las mismas funciones de las normas, y los fines del derecho no son los mismos fines de la norma. Entonces, las funciones del derecho que nos plantea escuela es orientar comportamientos. Bueno, eso me parece que eso se explica solo. Prever la ocurrencia de conflictos y establecer sedes y procedimientos para el encauzamiento, discusión y solución pacífica de estos. ¿Cómo así? El derecho, bueno, la manera, no creo que ustedes vean esto, me parece muy paisa porque deberían verlo, pero resulta que hay diferentes teorías sociológicas sobre la manera en que funciona la sociedad. Wow. Pero eso es muy importante porque es que resulta que hay una serie de filósofos, sociólogos, juristas que piensan que la sociedad funciona a través del conflicto. Especialmente la teoría marxista apoya mucho esta idea, en el sentido de que para ellos el conflicto puede ser algo beneficioso para la sociedad. Mientras que hay otra corriente de pensamiento que indica que la sociedad funciona a través de la paz, y esos son los llamados los funcionalistas. Entonces los funcionalistas lo que buscan es decirnos, el conflicto es un problema y hay que solucionarlo. Entonces aquí la importancia de estudiar el derecho en contexto, porque es que para nosotros el conflicto hay que evitarlo, y para nosotros el conflicto pues es como medio paila y queremos evitarlo, y no queremos como tener que enfrentarnos al mismo. Pero desde otras perspectivas, el conflicto puede ser una gran utilidad y puede ser una gran herramienta para el avance y para el progreso, o bueno, para esta noción de progreso que se ha instaurado en nuestra época. En ese mismo sentido, como por lo menos en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, hemos planteado que los conflictos son algo malo y que los conflictos son algo que merecen ser solucionados, pues entonces el derecho se ve en la obligación de crear una serie de disposiciones que indiquen cómo se deben solucionar estos conflictos y dónde se deben solucionar estos conflictos y quiénes están en la autoridad para solucionar estos conflictos. Entonces, es una función del derecho establecer sedes y procedimientos para resolver los conflictos, pero si ven que no es exactamente un fin, es una función. Ahora, ¿cuál es el fin detrás de esto? Pues lograr y evitar los conflictos. No evitarlos, pero mantener los conflictos al margen para asegurar una... Minimizarlos. Exacto. Y aquí podemos devolvernos un segundito aquí y vernos que está la paz y el orden como fin. La tercera función que nos plantea escuela, perdón, está haciendo el texto porque cultural. No. A ver. ¿Cómo estás? Bueno. No sé dónde está. En todo caso. Organizar y legitimar el poder social hace referencia a que, como nos encontramos en un contexto social, hay una serie de personas que van a adquirir autoridad y que a través de esa adquisición de autoridad van a adquirir poderes. Y justamente en ese sentido el derecho se ve en la obligación de organizar ese poder social, porque por ejemplo, piensen en los líderes religiosos. Son personas que han acumulado un determinado poder social en el sentido de que están en la capacidad de guiar y de ordenar el comportamiento de muchísimas personas. Entonces, en ese sentido, el ordenamiento jurídico plantea desde el principio una forma general de actuación y plantean sus normas unas acciones y unas conductas que no son deseadas y que en ese sentido busca evitarlas. Y al buscar evitarlas, le dice a concibe instituciones del derecho penal, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Yo digo penal, entonces lo siento, soy muy malo para penal. La situación de
no me acuerdo. En fin, es cuando las personas están en una situación menor, cuando son puestas en situación de vulnerabilidad, por ejemplo. Y lo que busca determinar es que hay determinadas situaciones sociales, psicológicas, que impiden el buen comportamiento de algunas personas y que impiden la decisión y que impiden, por así decirlo, el comportamiento libre. Y al suceder esto, el derecho está en la obligación de determinar y organizar quiénes pueden ejercer este poder social y cómo deben comportarse si ostentan una posición de poder social. Legitimar el poder social en el sentido de que también dentro del derecho y dentro en general del aparato estatal se van a instaurar autoridades, como lo es, por ejemplo, el presidente, como lo es el Senado, como los senadores, los representantes, los superintendentes, los ministros, los alcaldes, los gobernadores. Se van a instaurar esas figuras de poder que van a ostentar también un poder social, porque ellos están en la facultad de determinar nuestras propias conductas y de influir mucho en en nuestra manera de actuar. Entonces, el derecho se obliga a sí mismo a estudiarlo y a trabajarlo y a organizar y preocuparse por asegurar que esas posiciones de autoridad se mantengan y que no extralimiten sus funciones. Bueno, a ver un momentico. Interpretable y argumentable, por su regulación coactiva. Cuando hablamos de que el derecho está en capacidad de regular su propia creación, hacemos referencia a que el derecho se encarga de sí mismo. O sea, el derecho es un ordenamiento, es un sistema autosuficiente, porque él mismo plantea una serie de normas, una serie de preceptos para que lo que lo compone, es decir, principalmente las normas, sean producidas de una manera determinada y para que estas normas sean válidas, eficaces y justas. Esto ya lo vieron, ¿cierto? Lo de eficacia, validez y justicia. Vamos a combinar con el objetivo de que pues, tratemos de ser un poquito más integrales. Características de los normativos, conceptos de validez. Bueno. Los conceptos de validez, eficacia y justicia, vamos a hacer un dibujitos. Más divertido así. Estos conceptos son súper importantes porque resulta que su estudio es fundamental para nosotros. Tenemos la eficacia, tenemos la justicia, tenemos la validez. Y resulta que la justicia, la eficacia y la validez de estos es súper importante y la vamos a reconocer en el sentido de que son estos elementos los que nos ayudan a estudiar cómo está el derecho y en general cómo están las normas, cómo está el sistema jurídico. Entonces, la eficacia, vamos a empezar por la validez. La validez se constituye como un mecanismo o como un concepto para determinar qué normas hacen parte del sistema. Recordemos que existen diferentes tipos de prescripciones, existen diferentes tipos de normas, porque encontramos normas morales, encontramos normas jurídicas, encontramos normas religiosas, encontramos normas éticas, encontramos un montón de normas. Y en ese sentido, el ordenamiento jurídico es como un club selecto, es como un club VIP de normas, porque para poder integrarlo hay que cumplir con una serie de preceptos, específicamente cuáles. Si yo soy una norma, yo tengo que pasar por un filtro, así como ustedes pasaron por filtros para entrar a la universidad. Primero que todo, yo tengo que haber sido proferida por la autoridad competente. Es decir, el derecho, al ser autorregulado y al encargarse él mismo de estudiarse y de trabajarse, pues entonces él dice, si vos querés crear más derecho, si vos querés crear más normas, pues tenés que cumplir unos ciertos criterios. Y entonces el primer criterio es que yo como ordenamiento jurídico he investido de autoridad a un determinado órgano, el Congreso, para producir normas jurídicas. No obstante, hay que recordar que, gracias a la teoría contemporánea del derecho, ya no se trata solamente del Congreso el encargado de producir normas jurídicas, sino que el Congreso produce ¿qué? Leyes. Eso es muy importante. Entonces, esas normas jurídicas otra vez se convierten como, pues ya habíamos dicho, las normas jurídicas son una especie dentro del género de las prescripciones.
pero nos vamos a dar cuenta que dentro de las normas jurídicas hay subespecies y, por ejemplo, encontramos las leyes. Entonces, el único ente encargado y con la autoridad para producir leyes en Colombia es el Congreso. Los demás producen otro tipo de norma jurídica. Por ejemplo, los jueces no producen leyes, sino que producen ¿qué? ¿Qué dicen? ¿Sentencia? ¿Sentencias? Eso. Y dentro de las sentencias, ¿qué hay? Un veredicto. ¿Acciones? Hay mandatos. Entonces, en ese sentido, no es una ley, pero sí es una norma jurídica, porque es que está encaminada a dirigir la conducta al menos de un individuo en cuestión. Y, por ejemplo, las sentencias de la Corte Constitucional están encaminadas a dirigir la conducta del ordenamiento jurídico mismo. Entonces, hay que revisar quién profirió esa norma para saber si verdaderamente es la autoridad competente. Por eso es que, por ejemplo, el presidente, toda la rama ejecutiva, produce algo que se llama actos administrativos. Y estos actos administrativos ustedes lo van a estudiar en su curso de Derecho Administrativo 1 y van a ver que es bastante denso, porque hay muchos tipos de actos administrativos. Entonces, resulta que esos actos administrativos, por más de que reciban otro nombre, siguen siendo normas jurídicas, pero su efecto también varía, porque como son una subespecie de la norma jurídica, tienen otro tipo de función. La ley, en general, las leyes del Congreso se caracterizan por tres cosas: por ser generales, por ser impersonales y por ser abstractas. Mientras que las sentencias son casi que la contraposición de la ley, porque las sentencias suelen ser personales, suelen ser concretas y suelen ser particulares. Entonces, resulta que hay que estudiar y hay que saber en qué tipo de norma jurídica nos encontramos para hacer este estudio de validez. Pero lo segundo que sucede es que la norma no basta con que haya sido proferida por la autoridad competente, sino que además debe haber sido proferida respetando el procedimiento estipulado. Es decir, si nos vamos al Congreso, el Congreso tiene su propio reglamento. Y en ese reglamento, el Congreso dice, si tú quieres producir una ley estatutaria, tú tienes que cumplir con un determinado número de debates. Si tú quieres cumplir con una ley ordinaria, si tú quieres producir una ley ordinaria, tienes que cumplir con un cierto número de debates. En ese mismo sentido, los jueces, cuando producen sentencias, no las pueden producir así como así. Las sentencias tienen que respetar un determinado procedimiento y específicamente tienen que, por ejemplo, ser sustentado. Mientras que las leyes, no tanto. Pues, o sea, sí, pero pues no directamente. Entonces, una vez que ya tenemos el segundo punto del procedimiento estipulado, tenemos que pues, revisar que esta ley no haya sido derogada. Porque, ¿qué sucede con la derogatoria? La derogatoria se encarga de quitarle esa validez a la norma, de prácticamente destruirla, de sacarla. Y dentro del ordenamiento jurídico, que les dije que la vieran como una bolsa, aquí va a ser un círculo, a la norma le sucede lo siguiente: cuando una norma es derogada, la norma es sacada. La norma deja de funcionar, deja de regir, y por tanto no puede ser válida. Y eso mismo sucede, por ejemplo, con las sentencias. Si una sentencia no se adecua a derecho, la sentencia no va a ser derogada, pero sí va a ser declarada nula, y es sacada del ordenamiento jurídico. Y lo mismo pasa con los actos administrativos. Los actos administrativos no son derogados per se, sino que también son declarados nulos. Y sucede lo mismo, los sacan del ordenamiento jurídico. Entonces, no basta con que la norma haga todo este viaje por la autoridad, por el procedimiento, sino que además tiene que asegurarse de no haber sido derogada. Pero hay un cuarto elemento que también es súper importante, y es que la norma no debe ir en contra de normas superiores. Y aquí se pone complicado el asunto. Porque sí, efectivamente existe lo que comúnmente llamamos la pirámide de Kelsen. Perdonarán mi incapacidad. Y dentro de la pirámide encontramos la norma de normas, que es ¿cuál? La Constitución. La Constitución nacional. Y entonces va a haber una serie de normas aquí, 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 que están debajo de ella. Y que al estar debajo de ella, nunca pueden contrariar lo que ella dice.
ella es la reina, o sea, ella es Regina George, ¿sí? Básicamente. Y en ese sentido, pues la Constitución te dice qué puedes hacer, qué no puedes hacer, y te dice, pues los miércoles nos vestimos de rosado, punto, ¿sí? Entonces, en el mismo sentido, la Constitución, qué buen ejemplo, o sea, piensen en Regina George cuando decía como, los miércoles nos vestimos de rosado. Una ley ordinaria no te puede decir, no, los miércoles nos vestimos de negro, no. Porque ¿qué pasaba si alguien se iba vestido, si no se vestía, si la otra hembrita esta no se vestía de rosado? Pues la puteaban y le decían, no, o sea, vos no podés ir en contra de la norma superior que soy yo, Regina George. Y eso hace la Constitución. La Constitución te dice, vos no puedes contrariar mis ideas, como que te lo prohíbo. Entonces, en ese sentido, no solamente se trata de la Constitución, sino de cualquier norma que esté por encima de ella. Y aquí vamos a ver que hay una jerarquía de normas y, por ejemplo, encontramos como principalmente a las leyes estatutarias, que son las encargadas de regular todo lo que sea la materia de derechos humanos y derechos fundamentales, perdón. Entonces, estas leyes estatutarias tienen un determinado contenido y ese contenido hace que una ley ordinaria que está debajo de ella jamás, o sea, es más, una ley ordinaria ni siquiera puede regular aspectos que sean regulados por ley estatutaria, porque sucede lo mismo. Le dice, no podés, y la borra. Entonces, en ese sentido, es interesante porque es que la validez no solamente se estudia desde una perspectiva, o sea, se puede estudiar desde dos maneras. Yo puedo ver la norma y puedo como estudiarla con dos puntos de vista. Yo tengo a mi linda norma por acá, y la norma yo la puedo estudiar desde una perspectiva de una validez formal. Yo también puedo estudiar la norma a partir de una perspectiva de validez material. Pero ¿qué sucede? Que este concepto de validez material no había sido introducido sino hasta como 100 años, básicamente. ¿Y cuál es la diferencia entre lo formal y lo material? Que es que dentro de nuestro ordenamiento jurídico nos damos cuenta de que existen. ¿Saben qué sería un buen juego? Esos juegos son como toma un shot cada vez que alguien diga algo. Yo creo que funcionaría muy bien con ordenamiento jurídico. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico encontramos dos clases de normas encargadas de regular dos clases de materias distintas: los procedimientos y el contenido, la sustancia. Esto es súper importante porque desde la perspectiva positivista no hay ningún interés por estudiar verdaderamente la sustancia, porque estudiar la sustancia del derecho representa entrar en debate sobre lo que está bien y lo que está mal, representa hacer un debate sobre el deber ser y sobre el ser. Entonces, por eso es que para los positivistas, un momentico, por favor. Ay, no, un culo. Los positivistas quisieron ahorrarse ese debate sobre lo que está bien y lo que está mal, y pues no los culpo. Hablar de eso es bien complicado. Pero en ese sentido, nuestro ordenamiento jurídico no es eminentemente positivista, es más bien mixto. Entonces, estamos en la obligación de, como abogados, saber que hay una serie de valores y de principios dentro de nuestro ordenamiento jurídico que nos llevan a decirnos, yo no puedo tener una ley que vaya en contra de la igualdad. Yo no puedo tener, porque me veo amarillo, ¿qué onda? Ya, mucho mejor. Yo no puedo tener una ley que me diga, no, es que vamos a hacer, bueno, es complicado esto. Yo no puedo tener una ley que me diga, no, pues las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, van a pagar más impuestos. Cosa que ya pasa, por si no sabían, las mujeres ya pagan más impuestos que los hombres, pero bueno. Y eso es un problema, porque es que hay una serie de discriminación y hay una serie de discriminación de género que es estructural. Y bueno, no voy a entrar mucho en el tema, pero por favor, hombres, no sean acosadores, ni, ¿cómo se dice?, misóginos. Pero en ese sentido, pues resulta que la Constitución es prácticamente como, bueno, se llama, o sea, Regina George tiene una serie de ideales y tiene una serie como de valores propios a ella. Y entonces en ese sentido la Constitución se parece mucho a ella, porque es que
digamos que Regina se preocupa principalmente por sus apariencias y se preocupa pues, por cómo se ve, por cómo camina, por lo que dicen de ella, por si tiene un novio más lindo. Y en ese sentido la Constitución también tiene valores, también tiene principios. ¿Cuáles son? O sea, por ejemplo, la igualdad, la no discriminación. Encontramos muchísimos valores que son prácticamente la creación de una determinación de lo que es la justicia. Fue con ustedes que la clase pasada, la tutoría pasada, hablamos de por qué, sí, fue con ustedes. Porque cuando veíamos ¿a quién? A Hart, aquí, veíamos que justamente cuando un ordenamiento jurídico toma partida sobre lo que para él es la justicia, le está diciendo a las otras concepciones de justicia, tú no vales. A mí lo que me interesa es esta concepción de justicia. Y eso mismo pues hace Regina George, como que ella dice, pues yo me preocupo de lo que yo pienso y a mí me preocupa es determinado forma de actuar. Entonces, si a vos te importa más tus notas, pues no me importa. Y entonces, en ese mismo sentido, no le puedo decir a la Constitución, las normas que están debajo de la Constitución tienen que respetar ese contenido que Regina George ha determinado. Entonces, qué buen ejemplo, ¿no? Sí, me da risa. En ese sentido podemos hablar de una validez material, porque es una validez que se concentra en el contenido, o sea, le interesa saber qué es esa sustancia, qué es lo que compone el ordenamiento jurídico. Pero por otro lado tenemos una validez formal, que es un poquito más aburrida, pero no más sencilla por eso, que es todo lo referente a los aspectos procedimentales sobre cómo se pueden crear estas normas. Entonces, una norma puede ser válida en un sentido formal, pero no en un sentido material. ¿Y eso cómo pasa? Esto pasa, por ejemplo, cuando yo llevo a la Corte Constitucional y yo le presento una demanda de inconstitucionalidad contra una norma y la razón por la que me parece que es inconstitucional es porque va en contra de un principio de la Constitución, un principio, por ejemplo, de igualdad. Yo estoy diciendo, esta norma no es válida materialmente y por tanto, Corte, deróguela, sáquela del sistema jurídico, porque no es válida materialmente. Pero como siempre, la Corte es la que termina decidiendo si verdaderamente es válida o no. Pero yo también puedo presentarme a la Corte y decirle, señora Corte, resulta que el Congreso sacó esta norma, esta ley estatutaria, y esta ley estatutaria no respetó el número de debates que tiene que cumplir para poder sacar esta ley. Túmbela. Y la Corte le va a decir, ¿sabes qué? Tenés razón, no cumplieron. Por tanto, la tumba y la devuelve al Congreso. Y le dicen, hagan el número de debates. Así funciona esto. Y esa es la validez formal. Pero entonces, aquí ya, una vez que ya hemos estudiado la validez y ya sabemos que la norma hace parte del ordenamiento jurídico, la norma sale. Y la norma aquí llega otra vez, como Regina George, a decir, tenés que comportarte de esa determinada manera. Y dentro de esa eficacia, se puede estudiar desde 3 perspectivas, pero nos vamos a concentrar en 2 específicamente. La primera es que la eficacia se puede predicar de que los individuos, los sujetos normativos, cumplan la norma. Si yo veo una norma y me la paso por la faja, como suele pasar mucho en este país, la norma no es eficaz, porque los sujetos normativos no la están respetando. Pero hay otra manera de entender la eficacia, y es desde la perspectiva del operador judicial. El juez, si no aplica la norma, pues la norma está ahí de adorno. Entonces, si una norma está, es para que el juez la utilice en caso tal de que sea necesaria ser utilizada. Y si en los casos donde la norma debió haber sido utilizada y no fue aplicada, la norma es ineficaz, punto. Entonces, esta eficacia es muy importante porque uno puede entrar a debatir sobre en qué casos en qué casos una norma válida, o sea, cuáles son los efectos de la ineficacia de una norma en la validez. Porque el hecho de que la norma sea ineficaz no significa que la norma deja de ser válida. Solamente es ineficaz, no sirve. Pero ahora, el hecho de que una norma no sirva, pues significa que hay como un surplus de producción que no sirve para nada. Y finalmente la justicia ya es un elemento mucho más complicado, que ya es muy propio a nuestra época, y es cuestionarnos otra vez sobre esos contenidos de la norma, pero ahora yo no me preocupo por una validez material, en el sentido de que la validez material se preocupa por estudiar la norma desde el sistema jurídico. Se crean, y hay una serie de principios dentro de nuestra Constitución que nos dicen...
pregunta, o sea, es que no te entendí bien lo de la norma, como validez formal y validez, Material, ¿cómo estabas diciendo? Ajá, material. O sea, como que eso no me quedó bien, como claro. no pasa nada. Mira, las normas tienen que llegar a ser, ¿cierto? O sea, las normas no es como que, ay, aparece una norma, no. O sea, la norma llega y se produce. Y la producción de esa norma hace referencia a este proceso que ya les planteé aquí. Autoridad competente, ¿No? Que tiene que tener unos criterios, que es que tiene que ser proferida, pues, por, o sea, lo que estás poniendo ahí, ajá. y todo eso. Pero entonces, esa es la validez formal, porque yo me estoy preocupando únicamente por cómo la norma llegó a existir. Pero la validez material es yo preocuparme por el contenido de la norma y estudiar si la norma, si su contenido, si lo que dice está acorde a normas superiores. Entonces, pues, ver que no haya sido derogada y todas esas cosas, esa es validez formal, ¿cierto? Exacto. Y la otra es como el contenido de la norma. Yo verifico si el contenido de la norma está acorde a lo que dicen normas superiores. Y no solamente normas superiores, sino también principios y valores. Porque si yo, por ejemplo, ¿qué pasa? No entiendo qué sucede. Ahí también no sé. Si yo voy, por ejemplo, la ley de la función pública. No me acuerdo cuál es la puta ley. Esa. Si yo veo esta ley de la carrera administrativa, pues yo me doy cuenta que en el principio vamos a encontrar unos principios de la función pública. Es decir, cuando una persona llega a trabajar para el Estado, este se constituye como un funcionario público. Y en ese sentido, hay una serie de principios que son la igualdad, el mérito, la moralidad, la eficacia, la economía, la imparcialidad, la transparencia, la celeridad y la publicidad. Entonces, la función pública, bueno, cuando un empleado, cuando una persona actúa en nombre del Estado, toma decisiones en nombre del Estado, está haciendo uso de la función pública. Y como está haciendo uso de la función pública, está en la obligación de respetar esos principios, que no solamente son legales, sino que son constitucionales. Y al ubicarse en esta categoría de principios, a mí me está diciendo, todas las normas que regulen la función pública tienen que respetar esos principios. Y cuando yo me meto al estudio de una norma específica y yo reviso si respeta los principios de igualdad, mérito, moralidad, etc., aquí yo estoy haciendo un análisis material de lo que dice la norma. ¿Me entendés? Sí, ya, gracias. Entonces, listo. ¿Qué es lo que sucede con la justicia? Que es que la justicia se plantea de una manera distinta y se plantea desde una perspectiva mucho más general. Porque es que yo en la validez material me estoy preocupando por lo que me dice el sistema, por lo que me dice el sistema que está bien. Pero cuando yo estudio la justicia de una norma, a mí lo que me interesa es estudiar la norma apartada del sistema, estudiarla de una perspectiva más general. No solamente desde la idea del sistema de justicia, sino también desde otras ideas de justicia. Entonces, por eso es tan complicado estudiar la justicia en una norma, porque determinar si la norma es justa o no depende mucho desde qué ideal de justicia estés hablando. Entonces, yo puedo hablar de justicia distributiva y yo puedo decir, no, es que debería haber una igual repartición de las rentas y eso es una justicia distributiva. Pero hay gente que me dice, no, pues es que las personas están en su derecho de recibir más plata si han trabajado más. ¿Sí? Entonces son dos ideales de justicia distintos. En ese sentido, yo cuando hago el estudio de la justicia de la norma, yo trato de revisar varios ideales. Yo trato de ver desde varias perspectivas si la norma es justa. ¿Me entendieron? Sí, sí. La justicia es el más complicado y pues es el más interesante al mismo tiempo. Pero... Entonces, bueno, esto para hablar de las regulaciones de su recreación, su interpretación y su argumentación, haciendo referencia a que el derecho o sea, esto es muy importante porque el derecho se compone del lenguaje.
Y como el derecho hace tanta referencia al lenguaje, pues resulta que esto lo dice Nietzsche. Pero vení, o sea, el derecho se compone del lenguaje, pero el derecho en sí no es lenguaje, ¿cierto? Y sin el lenguaje el derecho no podría existir. Exacto. ¿O estoy mal? Y no, estás perfecta, estás clara. Bueno, dale. O sea, el derecho hace mucho uso del lenguaje y se comunica a través del lenguaje. Y como se comunica a través del lenguaje, pues todo lo que produce es interpretable y todo lo que se hace dentro de él es argumentable. Es decir, yo puedo interpretar normas, yo puedo interpretar principios, yo puedo interpretar leyes, yo puedo interpretar actos administrativos, lo que quieran, y yo también puedo argumentarlos. Yo puedo determinar si la ley está bien, si la ley está mal, si la ley lo que sea. Entonces, bueno, esto, el lenguaje de creación. Okay. Esto de la interpretación es súper importante porque es algo que hacemos mucho los abogados. Y de hecho, el derecho nos dice en muchas ocasiones cómo se debe interpretar ese lenguaje. Y entonces nos da una serie de preceptos para estipular cómo debemos encaminar nuestra interpretación de las normas jurídicas. Y en ese sentido, el derecho, como dice Kelsen, es un marco abierto a varias posibilidades de interpretación, porque el derecho es preexistente a los casos. Eso significa que el derecho de por sí existe antes de que surjan los problemas. Bueno, más o menos. Pero el punto es ese, o sea, como antes de que yo me encuentre en un problema, el derecho ya está ahí, pues entonces la manera en que yo lo interpreto me permite estudiar ese caso. Entonces, básicamente entender este aspecto interpretativo del derecho hace referencia a que como el derecho se manifiesta tanto a través de su dimensión normativa, pues entonces el simple hecho de usar palabras, el simple hecho de usar el lenguaje, ya nos da la posibilidad de interpretarlo. Porque el lenguaje puede significar muchísimas cosas. Sí. Bueno, la creación ya la hablamos de que el derecho es dinámico, y esto contraponiéndose al ideal, pues a unos ideales de Kelsen de que hay sistemas dinámicos y hay sistemas estáticos. El hecho de que el derecho permita que se creen más normas, que se trabajen más normas y que se produzcan más normas, nos indica que el derecho puede avanzar. Antes existían normas que eran pétreas, que no podían ser cambiadas, que no podían ser modificadas, y en ese sentido el derecho ha evolucionado para permitir que lo que él contempla se adecúe al contexto y a la realidad social de las personas que van a ser dirigidas por ese derecho. Y bueno, hablando de esas personas que son dirigidas en ese derecho, tenemos que entender que, como me preguntaba Juan Felipe la otra vez, como el derecho va a aparecer cuando hay sociedad y cuando pueden haber relaciones intersubjetivas. Porque si no hay un interlocutor, no tengo a quién, o sea, no tengo qué relaciones controlar, no tengo qué, por así decirlo, conductas dirigir. Porque sí, o sea, obviamente uno está solo y pues uno puede estar solo y puede existir únicamente, pero eso dejaría de ser jurídico y pasaría a un plano moral o a un plano religioso. Las relaciones, los conflictos que surgen en sociedad aparecen y son prácticamente la razón de ser del derecho. Sin ellos no sería necesario verdaderamente que existiese el derecho. Y aquí justamente esos conflictos que surgen hacen que el derecho y que las normas jurídicas tengan una característica que les es propia, y es la coercibilidad. Entonces, lo que sucede con el derecho es que él tiene el cuasimonopolio de la fuerza. Él está en la posibilidad de ejercer fuerza sobre sus sujetos normativos para encauzarlos y para llevarlos a que actúen de una manera que sea correcta y que sea adecuada a derecho. Entonces, la coercibilidad, recordemos que no es el uso de la fuerza, sino la posibilidad de hacer uso de la fuerza. Y resulta que esa fuerza tiene un objetivo y esa fuerza es sujeta a regulaciones.
en teoría, el alcalde, el gobernador, el presidente no puede mandar al SMAT porque sí. Y en teoría, pues las figuras de autoridad no están en la capacidad para mandar a la policía porque sí, sino que para que se pueda ejercer esta fuerza, se necesitan una serie de regulaciones, una serie de reglamentos para que las personas actúen de manera adecuada y para que en caso tal de que se desvíen de los preceptos jurídicos, sean otra vez puestos en el camino correcto. Y finalmente el elemento de la eficacia que ya habíamos estudiado es que recordemos que un sistema jurídico que no es eficaz es reemplazado. Y por eso también podemos estudiar la eficacia, la validez y la justicia desde la perspectiva del sistema y desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, porque nos damos cuenta de que el sistema también puede ser esas cosas. El sistema puede ser eficaz, el sistema puede ser válido, el sistema puede ser justo. Y en ese sentido, la eficacia en el seno del sistema y el ordenamiento jurídico tiene prácticamente toda la importancia. Porque es que el sistema jurídico se debe caracterizar por funcionar. El sistema jurídico se debe caracterizar porque es capaz de regular. El sistema jurídico que no regula, el sistema jurídico que no sirve, simplemente es reemplazado. ¿Y por qué es lo más importante? Porque podemos pensar directamente en el ordenamiento jurídico nazi, pensamos un segundo en eso, nos damos cuenta de que ese ordenamiento jurídico era válido y era eficaz, pero no era justo. Y sin embargo, eso no impidió que siguiera existiendo. Por eso la eficacia tiene un rol tan importante. Y lo mismo sucede, por ejemplo, aquí en Colombia con el mandato del general Rojas Pinilla, que nos damos cuenta de que al constituirse como un golpe de Estado, no era un ordenamiento jurídico válido, sino que en realidad era simplemente un ordenamiento jurídico eficaz. Y ahora, si era justo o no, pues eso ya es para discutir. Pero la eficacia del sistema jurídico es su característica. Y es importante que él pueda asegurar sus fines y que pueda cumplir con sus funciones. Porque a partir del momento en el que lo deja de ser, es reemplazado. Entonces, listo. Acabamos. Bueno, el texto es bastante pasadito, por eso pues nos demoramos 2 tutorías en estudiarlo. Pero bueno, en general pues, si les quedó claro, les quedó como conciso, si tienen como claridad conceptual en el tema. Pues a mí me quedó claro. Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces nada, hoy acabamos más temprano, porque pues, nada. Stop share. Entonces nada, muchachos, acabamos ahora, podemos ir a comer temprano. Y les pido que porfa por el chat me envíen su número de cédula para colocarlos en la asistencia. Y nada, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna sugerencia?